días nuevamente, señoritas, caballeros, esperando que se encuentren muy bien. Buenos días, Amelia. Buenos días con todos. Igualmente un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, ¿ya? En esta semana 7. Espero que el día domingo les haya ido muy bien en su primer examen. Y pues comenzamos por acá, ¿ya? A ver, comenzamos. Visto que no hay preguntas con respecto al tema anterior. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la circulación en animales, en el ser humano, excreción igual en animales, en el ser humano, y también el transporte en plantas. Ya, ese es el tema del día de hoy. Muy bien. Buenos días con los que recién se van integrando. Buenos días con todos. La tixotropía es el paso de citosol a citogel. Ya, eso se da en la parte líquida del citoplasma, en el citosol. ¿Ya? ¿Y qué es sol cuando hay bastante concentración de actina? ¿Qué es gel cuando hay poca concentración de actina? ¿Ya? Entonces, el cambio de citosol a citogel se llama tixotropía. ¿Ya? Bien. Movimiento intracelular sería ciclosis. ¿Ya? Bueno, también si viendo las claves podría ser también eh, tixotropía, porque cuando cambia el sol a gel, cuando cambia de sol a gel, hay un movimiento. En un momento, en una parte del citosol está con bastante actina, en otro momento está con poca actina. Ya, eso se llama tixotropía. Muy bien, buenos días con todos. Continuamos por acá. Entonces, veamos por acá el proceso de circulación y de excreción. Ya, bueno, acá se ha movido la diapositiva. Dice por acá que los seres vivos luego de tomar materia o energía del medio, necesita que circule por todo el organismo, ya para que estén en las diferentes etapas del metabolismo. Esa es circulación. ¿Y qué es excreción? La excreción viene a ser la expulsión de los desechos, la expulsión de las sustancias que ya no sirven producto del metabolismo. ¿Qué pasa con los protozoarios? Allá, los protozoarios, el proceso de excreción lo realizan a través de la vacuola contráctil en los protozoos o protozoarios. Ya es lo mismo decir protozoos o protozoarios. ¿Qué pasa entonces en estos organismos unicelulares que no son células? A ellos se emplean la vacuola contráctil. Ya, entonces se emplean la vacuola contráctil para expulsar el exceso de agua, el exceso de sal de sus desechos. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a tener acá en los animales como las esponjas de mar, los poríferos, se da la difusión, es decir, cada célula se encarga de expulsar sus desechos. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Cada célula, profe, se encarga de captar, ¿sí o no? Los nutrientes. Allá, entonces no hay sistema circulatorio, no hay circulación. En cambio, cada célula se encarga de expulsar sus desechos, a eso se dice difusión. Lo mismo en los nidarios, no hay sistema circulatorio, pero sí tienen excreción. Cada célula se encarga de expulsar sus desechos por difusión. Cuando no hay órganos especializados, se dice difusión. ¿Qué pasa en los platelmintos, como la planaria? Ellos sí presentan órganos responsables para eliminar sus desechos. Esos órganos son los protonefridios. Y los protonefridios tienen células flamígeras. Así como en el ser humano, en los vertebrados en general, hay riñones, en los platelmintos hay protonefridios. ¿Ya? Muy bien. Seguimos por acá. Dice la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa en los anélidos? Allá en los anélidos, como la lombriz de tierra, la sanguijuela, la circulación es cerrada. ¿Por qué se dice cerrada? Porque está dentro de vasos sanguíneos. La sangre va dentro de vasos sanguíneos. Miren, acá está el corazón. Entonces, ¿qué pasa entre el corazón y las células? Lo que estoy poniendo acá de rojo son las células. Ya, lo que estoy poniendo acá de rojo, ¿quiénes son? Son las células. Lo que estoy poniendo de rojo son las células. Entonces, ¿qué pasa? Entre el corazón y las células, ¿qué hay entre el corazón y las células? Hay vasos sanguíneos. Mira, acá hay un vaso sanguíneo. Profe, acá hay otro vaso sanguíneo. Correcto, por eso se dice circulación cerrada. ¿Ya? Eso pasa en los anélidos.
¿Cómo es su excreción? Su excreción es por metanefridios, o también se dice nefridios, metanefridios o nefridios, ¿ya? Miren, acá están los componentes del metanefridio, no es necesario que se la aprendan. Por ahí tiene su nefrostoma, su vejiga, su tubo excretor, su nefridioporo. No es necesario, ya suficiente que sepamos que los anélidos tienen su metanefridio. A ver, ¿qué vamos a tener acá en, en los artrópodos? Ah, profe, ¿qué pasa en los artrópodos? La circulación es abierta. Si hemos dicho que en los anélidos es cerrada porque entre el corazón y las células hay vasos sanguíneos, ¿por qué será abierta? Profe, porque entre el corazón y las células, acá están las células, ahí están las células. Entonces, ¿qué pasa? Entre el corazón y las células no hay vasos sanguíneos. Entre el corazón y las células no hay vasos sanguíneos. ¿Qué hay? Hay una cavidad. ¿Cómo se llama toda esa cavidad que rodea las células? A esa cavidad se llama hemocele. ¿Y qué bombean estos animalitos? Hemolinfa. Ah, se bombea la hemolinfa, profesor, por vasos. Hay arterias cortas que no llegan a las células. Como las arterias no se ponen en contacto con las células, como las venas no salen de las células para ir al corazón. Ah, entonces a eso se dice circulación abierta. Ya, muy bien. Acá tenemos en los artrópodos como los insectos. Ellos presentan un corazón tubular dorsal. Está en la parte posterior en su espalda. Y ese corazón tiene unos orificios que son los ostiolos. Por eso dice acá, corazón con ostiolos. Orificios por donde retorna la sangre, perdón, la hemolinfa. Por donde retorna la hemolinfa después de nutrir a las células. Bien, ¿qué más? Su excreción, estamos hablando de los artrópodos. Dada su gran diversidad, tiene diferentes estrategias. Por ejemplo, en los insectos hay túbulos de Malpighi. Los insectos tienen túbulos de Malpighi para expulsar sus desechos. ¿Qué tienen los crustáceos? Los crustáceos tienen glándulas verdes. Los crustáceos tienen glándulas verdes para expulsar sus desechos. Bueno, dice acá, ¿no? Las glándulas verdes son un par de sacos que se encargan de recoger desechos. Eafloro. Suficiente que sepamos que las glándulas verdes son responsables de expulsar los desechos. Así como nosotros tenemos riñones, ellos tienen glándulas verdes, pues los crustáceos. ¿Y qué pasa con las arañas? Las arañas, ¿qué tienen las arañas? Las arañas tienen glándulas coxales para expulsar sus desechos. ¿Ya? Muy bien. Eso ocurre entonces en los artrópodos. Siguiente grupo de animalitos tenemos por acá. Uy, no aparece la diapositiva. Mientras aparece, han puesto algo en el chat. A ver. Ya. De lo que había respondido a la Lisbeth. Ya, listo. Entonces, tenemos por acá la circulación y excreción en los animales. Seguimos, en los moluscos. Profe, ¿qué pasa en los moluscos? La circulación es abierta, excepto en los cefalópodos. ¿Qué quiere decir en los cefalópodos, profe? Su circulación es cerrada, pues. Entonces, en este cefalópodo es igual que del anélido. Su circulación es cerrada entre el corazón y las células. Acá están las células. Ya, el límite que hay entre lo rojito y lo azulito, ahí hay células. Entonces, ¿qué pasa entre el corazón y las células, profesor? Hay células. Entre el corazón y las células, entre el corazón y las células hay vasos sanguíneos. Como hay vasos sanguíneos, a eso se dice circulación cerrada. ¿Ya qué es lo que hace el corazón? Este corazón bobea el fluido que tiene, profesor, nutrientes, se va por una arteria aorta, se llega a las células, se nutre de las células, hacen su metabolismo, liberan desechos. Los desechos retornan por una vena, profesor, retornan a este corazón branquial. Luego vamos a las branquias. ¿Qué hacen las branquias, profesor? Expulsan el CO2. Las branquias toman oxígeno. Ese oxígeno va del corazón sistémico, del corazón principal, nuevamente a todo el cuerpo del cefalópodo. Ya, eso es circulación cerrada. En cambio, ¿qué pasa en los otros moluscos? Como los gasterópodos, el caracol, como los bivalvos, como el choro. Hay circulación abierta. ¿Por qué se dice circulación abierta? Porque hay una cavidad. Lo que estoy enmarcando, ¿cómo se llama? Hemocele. Lo que estoy enmarcando, ¿cómo se llama esta cavidad? Hemocele.
¿ya? Es decir, entre el corazón y las células no hay vasos sanguíneos de manera continua, sino hay una cavidad donde se vierte la hemolinfa. Ah, ya, esa cavidad se llama hemocele. Muy bien, esa es circulación abierta. Y la excreción de los moluscos es por nefridios. ¿Ya? Muy bien, esto de acá ni lo vean, no tiene nada que ver. ¿Qué pasa en los equinodermos? La circulación es cerrada y su excreción se da por un sistema radial, regulando la presión interna de los canales radiales. Allá, los ambulacros, ellos hacen posible, o por los pies ambulacrales, por ahí se liberan los desechos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Profe, ellos tienen circulación cerrada, así es, circulación cerrada, pero no hay vasos sanguíneos como nosotros pensamos, ¿de acuerdo? Ya muy bien, o sea, no hay fluido, no hay sangre, mejor dicho, no hay sangre, no hay hemolinfa adentro, sino que hay agua. Lo que circula es el agua. ¿Ya? Hay unas estructuras internamente, así como si fuesen vasos, pero no se puede decir vasos sanguíneos, de tal manera que en su interior no circula sangre, sino circula agua. Ya por eso se llama sistema vascular acuífero, porque el agua es el responsable de llevar a los nutrientes. Muy bien. Y eso sería pues en los equinodermos. Ahora veamos en los vertebrados. Ah, profe, ¿qué pasa en los vertebrados? En los vertebrados, como los peces, la circulación, ¿cómo es en los peces? La circulación es cerrada, simple y completa. ¿Por qué se dice completa? Porque la sangre no se mezcla en el corazón. A eso se llama completa. ¿Ya? Muy bien. A ver, profe, ¿cómo así? Miren, vamos a tener acá, lo explicamos acá, en el mismo pez, ¿ya? Las branquias se encargan, lo voy a poner de color negro. Profe, ¿las branquias de qué se encargan? De expulsar el CO2. Profe, ¿y qué hacen las branquias? Toman oxígeno. Allá, es como si fuese pulmones, así es, esas son las branquias. Listo, muy bien. Hay que tener en cuenta acá lo siguiente, cumple para todos los vertebrados, incluido el ser humano. Vamos a tener acá la sangre arterial, es la sangre que tiene oxígeno, el O2. Se dice que es la sangre oxigenada. ¿De acuerdo? La sangre arterial es la sangre que tiene oxígeno, es la sangre oxigenada. Allá, profe, ¿y qué pasa con esa sangre? ¿Qué pasa con la sangre arterial? Vamos a ver que de acá en adelante, si tú ves rojito, 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 y todas las demás diapositivas, si tú ves de color rojo un vaso sanguíneo, quiere decir que en su interior hay sangre arterial. Vamos a poner acá, representado, la sangre arterial representada de color rojo. ¿De acuerdo? Entonces, en las diapositivas, si nosotros vemos, jóvenes, si nosotros vemos que hay color rojito, ¿qué quiere decir rojito? Ah, que es sangre arterial, pues, tiene oxígeno. ¿Y qué pasa si nosotros vemos de color azul? Ah, eso se llama sangre venosa. Entonces, la sangre venosa es la sangre que tiene CO2 básicamente. Se dice que es la sangre poco oxigenada, la sangre poco oxigenada, la sangre que tiene CO2. Ahí, ahí. ¿Cómo se le representa? Esta sangre está representada de color azul. ¿De acuerdo? A esta sangre se le representa de color azul. Muy bien. Entonces, observen acá. Mira, tenemos acá, profe, que las branquias expulsan el CO2 y toman oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Profesor, el oxígeno va a la sangre. ¿A qué sangre? Sangre arterial. Y la sangre arterial que va por un vaso sanguíneo, en este caso una arteria, llega a todas nuestras células. Ya dijimos hace un momento, en donde termina rojito y comienza azulito, esas son células. Uy, he escuchado varios soniditos, parece que no me están escuchando.
Uy, no se veía la imagen, no me escuchaban. No se me escucha. Voy a ocultar mi cámara y a veces es porque ya. Bueno, algunos no me escuchaban, otros sí, bueno, esas es fallas de la red, ¿no? Fallas del internet. Ya, vamos a repetir, ¿ya? De esta última parte. Entonces, no se olviden, si la sangre, a la sangre arterial se le llama la sangre que tiene oxígeno. O sea, si la sangre tiene oxígeno, es sangre oxigenada, es sangre arterial y se representa de color rojo. Y a todo lo que veas de rojo es sangre arterial. Y la sangre venosa es la sangre que tiene CO2, es la sangre que está poco oxigenada. Allá, y se representa de color azul. ¿De acuerdo? Si tú ves azul, por si acaso, lo que está de rojo puede ser arteria o vena. Pero ¿qué hay dentro de esa arteria, de esa vena, profesor, si está de rojo? Sangre arterial. Lo que está de azul puede ser arteria o vena. Profe, pero ¿qué hay dentro de ese tubito azul? ¿Qué hay dentro de ese vaso sanguíneo? Hay sangre venosa. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, acá les estaba indicando que los peces, pues, por las branquias, expulsan el CO2 y toman oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno, profesor, se va por un vaso sanguíneo, es decir, la sangre arterial. Ah, profe, la sangre arterial va por las arterias y llega, pues, a todas las células. Ahí está, mira, está llegando acá a las células. Lo que está de moradito son células. Profe, ¿qué hacen las células? Su metabolismo. Producto del metabolismo que liberan CO2, la sangre que tiene CO2 ahora se llama sangre venosa, por eso se pone de color azul. Por una vena, profesor, retorna al corazón. Ese corazón de los peces tiene dos cavidades. Tiene una aurícula y tiene un ventrículo. Ah, listo, profe. Ese corazón bombea la sangre por una arteria. ¿Y a dónde vamos, profe? A las branquias. ¿Qué hacen las branquias, profesor? Están recibiendo sangre venosa, sangre con CO2, expulsan el CO2 y toman oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Nuevamente, ¿no? El oxígeno, es decir, la sangre arterial, va por un vaso sanguíneo y llega a todas las células. ¿Qué hacen las células? Su metabolismo, que liberan CO2, la sangre venosa, por un vaso sanguíneo va al corazón y por otro vaso sanguíneo se va a las branquias, se expulsa el CO2, se toma el oxígeno. ¿Qué estamos observando? La circulación obviamente es cerrada, hay vasos sanguíneos entre el corazón y las células. Es simple. ¿Por qué es simple? Porque por el corazón solo pasa una vez la sangre. Por eso es simple. ¿Y por qué se dice completa? Porque no hay mezcla de sangre arterial con sangre venosa. Acá en todo momento viene sangre arterial. Acá en todo momento viene sangre venosa. Como no hay mezcla de sangres, a eso se llama completa. ¿Está muy bien? Ahora veamos en los anfibios y reptiles. Anfibios y reptiles. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar acá. Acá está mejor. Miren, ¿cómo es en ellos la circulación, profesor? Cerrada, obviamente hay vasos sanguíneos. Doble. Ah, ya, profe, arriba era simple. Acá, ¿por qué es doble? Porque la sangre pasa dos veces por el corazón. Y también se dice incompleta, porque hay mezcla de sangre arterial y sangre venosa. A ver, observen, ¿ah? Vamos a tener, vamos a ponerle otro color, ¿ya? Porque ahí está. A ver, ¿qué color le ponemos? Ahora vamos a ponerle color naranja, ¿ya? Entonces, profe, estos animales, anfibios y reptiles, tienen tres cavidades. Tienen dos aurículas y tienen un ventrículo. Ahí está, aurícula izquierda, aurícula derecha y acá está el ventrículo. Profe, ¿qué sale del ventrículo? Observa, profe, del ventrículo, con naranjita estamos viendo el flujo de sangre. Profe, del ventrículo sale la sangre arterial, la sangre que tiene oxígeno y se va a todas las células. Allá, profe, en los órganos hay tejidos, en los tejidos hay células, correcto.
¿Qué hacen las células? Su metabolismo. Producto del metabolismo, ¿qué liberan? Ah, profe, producto del metabolismo, ¿qué se libera? CO2. Entonces, la sangre venosa que tiene CO2 retorna por un vaso sanguíneo. ¿A dónde, profesor? Al corazón. Ahí está el corazón, entonces la aurícula derecha está recibiendo ese vaso sanguíneo. Ah, muy bien. Y luego nos vamos de la aurícula derecha al ventrículo, a la parte inferior. Ah, profe, muy bien, listo. ¿Y quién sale de ahí, profe? Ah, profe, sale la sangre venosa. Mira, mira, ¿dónde se va la sangre venosa? Que tiene CO2, se va a los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? Los pulmones expulsan el CO2, ¿de acuerdo? Los pulmones, ¿qué es lo que hacen? Los pulmones captan oxígeno. Profe, eso es en los reptiles, sí. ¿Qué pasa en los anfibios? Ah, se llaman sacos pulmonares, o también se dice por la piel en los anfibios. ¿Qué pasa con ese oxígeno? Ese oxígeno, profe, se va a transportar por un vaso sanguíneo. En este caso son venas pulmonares que llegan a dónde, profe? Llegan al corazón, a la aurícula izquierda. Las venas pulmonares están trayendo sangre arterial. Por eso está de rojito, están trayendo sangre con oxígeno. ¿A dónde, profesora? A la aurícula izquierda, vamos al ventrículo. ¿Y quién sale del ventrículo izquierdo? O perdón, del ventrículo nada más. Acá no hay ni ventrículo izquierdo ni derecho, simplemente ventrículo. ¿Quién sale del ventrículo, profe? Sale la sangre arterial, sale la arteria aorta con sangre arterial y se va a todo el cuerpo del anfibio del reptil. Ah, profe, las células hacen su metabolismo, liberan desechos como el CO2. La sangre venosa que tiene CO2 retorna al corazón. Del corazón, profe, sale la sangre venosa que tiene CO2 a los pulmones, expulsa el CO2, se toma el oxígeno y nuevamente, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿cuántas veces está pasando la sangre por el corazón? Profe, pasa una vez sangre arterial que tiene oxígeno y pasa otra vez sangre venosa que tiene CO2. Como pasa dos veces, ¿qué se dice? Doble. Cerrada porque hay vasos sanguíneos. Incompleta, ¿por qué? Porque acá en el corazón, a nivel del ventrículo, ocurre la mezcla. Ocurre la mezcla. ¿De acuerdo? Si ocurre la mezcla, profe, entonces se dice incompleta, porque acá en el ventrículo en un momento va a haber sangre arterial y en otro momento va a haber sangre, o en el mismo momento va a haber sangre venosa. Como ocurre la mezcla acá en el ventrículo, se dice incompleta. ¿Ya? ¿Qué pasa en aves y mamíferos? Acá no debe decir cocodrilos. Está mal. ¿Ya? En aves y mamíferos, la circulación es cerrada, porque hay vasos sanguíneos. Ah, muy bien. Es doble. Uy, 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 acá apareció simple. Ah, ese es un error. A nosotros nos dan las diapositivas, jóvenes, y nos dicen que no hagamos ningún cambio. ¿Ya? Entonces acá debe decir doble. ¿Cómo es la circulación en en aves y mamíferos? Cerrada, doble. Allá, acá es doble, ¿ah? Es doble. ¿Y por qué doble? Porque pasa dos veces la sangre por el corazón y completa porque no hay mezcla de sangre arterial y sangre venosa. A ver, profe, gráficamente, acá se entiende mejor. Acá es lo mismo, pero acá se entiende mejor. Acá en este caso, tanto aves como mamíferos que tienen, profe, tienen dos aurículas y tienen dos ventrículos. Listo, ¿qué más? Profe, vamos a tener acá que del ventrículo izquierdo, ahí está, del ventrículo izquierdo, ¿quién sale? Mira, 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 ¿quién sale del ventrículo izquierdo, profe? Sale la sangre arterial, adentro de una arteria, claro, profe, ¿a dónde se va? A todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo. ¿Qué está llevando? Sangre arterial, sangre que tiene oxígeno. ¿Qué hacen las células? Su metabolismo. Producto del metabolismo que liberan CO2. La sangre venosa que tiene CO2 por una vena retorna al corazón. Allá, muy bien. Llega a la aurícula derecha y de ahí se va al ventrículo derecho. Profe, del ventrículo derecho, ¿quién sale? Una arteria, la arteria pulmonar. ¿Y a dónde se va esa arteria pulmonar, profesor? Se va a los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? Los pulmones expulsan el CO2. Los pulmones, profesor, captan oxígeno. Los pulmones expulsan el CO2
Los pulmones captan oxígeno. Ah, muy bien, correcto. ¿Qué pasa con ese oxígeno? Ese oxígeno, mira, mira, ese oxígeno, profe, se transporta desde los pulmones por un vaso sanguíneo. Ah, profe, son venas pulmonares. ¿Pero por qué está de color rojito? Porque viaja la sangre arterial, la sangre que tiene oxígeno. ¿A dónde llegamos? Al corazón, profesor, a la aurícula izquierda y nos vamos al ventrículo izquierdo. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? Nuevamente sale la sangre arterial, la sangre que tiene oxígeno por una arteria. ¿A dónde se va? A todo el cuerpo. ¿Qué hace todo el cuerpo? Su metabolismo. ¿Qué libera? CO2. La sangre venosa que tiene CO2, ¿a dónde va, profesor? Ah, se va al corazón, a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y sale la sangre venosa que tiene CO2 por una arteria, por la arteria pulmonar. ¿A dónde vamos? A los pulmones, se expulsa el CO2, se toma el oxígeno y nuevamente. Es cerrada porque hay vasos sanguíneos. ¿Por qué es doble? Porque la sangre pasa dos veces por el corazón. Una vez pasa sangre arterial con oxígeno y otra vez pasa sangre venosa con CO2. Ah, por eso se dice doble. ¿Y por qué se dice completa? Porque en ningún momento se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa. Si se dan cuenta acá, en todo momento, profesor, desde acá, desde los pulmones, ¿no? En todo momento hay sangre arterial y acá en todo momento hay sangre venosa. Ah, como no hay mezcla, se dice completa. ¿Ya? En los cocodrilos hay mezcla, por eso yo le he borrado. Pero ¿qué pasa en los cocodrilos? Dice acá, en algunos reptiles como los cocodrilos, la circulación a nivel del corazón es completa. Allá, a nivel del corazón. ¿Y por qué, profesor? Porque el cocodrilo tiene cuatro cavidades. Observen, ¿ah? Voy a dibujar el corazón de un cocodrilo. ¿Ya? El cocodrilo, profe, es un reptil muy evolucionado y su corazón presenta cuatro cavidades. Entonces, a nivel del corazón no ocurre la mezcla. Por eso a nivel del corazón es completa. Pero ¿qué pasa, profe? Acá del ventrículo izquierdo sale la arteria que lleva sangre arterial y acá del ventrículo derecho también sale otra arteria que lleva sangre venosa. Y cuando justo salen del corazón, esas arterias se comunican mediante el foramen de Panizza. Seguro tú que has estado en Adún y Trilce, Pitágoras, has escuchado el foramen de Panizza. Ah, ya, muy bien. Profe, y ese orificio permite que se mezcle la sangre. Y si hay mezcla de sangre, ¿cómo se dice? Incompleta. Pero a nivel del corazón no hay mezcla. Como no hay mezcla a nivel del corazón, solo a nivel del corazón se dice completa. Pero saliendo del corazón, sale por acá la arteria con oxígeno, profe, sale acá la arteria con CO2. Allá, entonces ahí, profe, se mezclan a través del foramen de Panizza. Ah, ¿hay mezcla o no hay mezcla? Claro que hay mezcla. Por eso los cocodrilos también tienen su circulación cerrada doble e incompleta, porque hay mezcla. Pero a nivel del corazón, debido a que ya acá hay una separación entre los ventrículos, en el corazón no va a haber mezcla. En cambio, acá sí no, en la mayoría de reptiles y en todos los anfibios, en el corazón, en el ventrículo hay mezcla. Pero en cambio acá, como hay dos ventrículos, profesor, en el corazón no hay mezcla, pero fuera del corazón hay mezcla. Ah, por eso sigue siendo incompleta, por eso hemos borrado acá. Ya, por eso hemos borrado acá cocodrilos. Listo. ¿Consultas hasta ahí? Lady dice hematosis. La hematosis es el intercambio entre los alveolos y los capilares sanguíneos. Así es, entre el oxígeno y el CO2. Acá, ¿no? En los pulmones, acá ocurre la hematosis, ¿sí o no? Es decir, que el oxígeno va del alveolo al capilar y del capilar al alveolo va el CO2. A eso se llama hematosis. ¿No hay preguntas? Muy bien, continuamos entonces. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tener el caso acá, eh, la excreción en los peces y en los anfibios. ¿Ya? Profe, en los vertebrados, ¿cómo se expulsan o dónde se forma la orina? Allá, ¿dónde se forma? En los vertebrados se emplean los
riñones. En los vertebrados, para formar la orina, están los riñones. Profe, así como en los platelmintos hay protonefridios, en los anélidos y moluscos hay nefridios, en los insectos hay túbulos de Malpighi. ¿Qué hay en los vertebrados, profe? Riñones. Listo, ahí se forma la orina, ¿no? Después de los riñones tenemos los uréteres que conducen la orina a la vejiga, donde se almacena, y luego tenemos a la uretra, por donde sale la orina. ¿Qué debemos de saber de los anfibios? Y eso nos dice el libro de la PRE. En los anfibios, ellos tienen una vejiga bien desarrollada, sobre todo los anfibios desérticos, en donde hay épocas donde no hay mucha agua. Entonces, en esa orina hay agua, pues, y ahí están almacenando su agua. O sea, los anfibios ahí en su orina, en su vejiga tienen abundante orina. Esa es su reserva de agua. ¿Está muy bien? ¿Qué debemos de saber de los peces? Allá, observen, ¿ah? No se mareen con muchos nombres, solo con lo que yo voy a enmarcar. Ya, primero, acá están las branquias. Por las branquias intercambian oxígeno y CO2, ¿sí o no? Muy bien, profe, pero hay una diferencia, el pez de agua dulce y el pez de agua salada. Ya, muy bien. Miren, voy a poner acá estos circulitos que estoy poniendo de rojo, son los solutos. Pueden ser aminoácidos, glucosas, agua, sales. Ahí están los solutos ya. Los peces vamos a suponer que tengan pues 5 solutos. Listo, muy bien. Ahí está. 5 solutos en cada pez. Muy bien. Profe, pero el pez de agua dulce va a tener el agua, el río, el lago va a tener pocas sales, ¿sí o no? En cambio, el pez de agua salada, profesor, en el mar hay bastantes sales. Ah, ya, entonces eso lo voy a representar con más solutos. Es decir, fuera del cuerpo hay más sales. No va a ser 5, tiene que ser más de 5. Acá, ¿cuántos vamos? 6, 7, 8, 9. Ya 10, ya. El hecho es que sea más que 5. Puede ser 6, puede ser 1000, 1.000.000, pero el hecho es que sea más que 5. Entonces, ¿cómo es el medio? El medio es hipertónico. ¿Cómo es el pez? El pez es hipotónico. Profe, ¿qué pasa en el pez de agua dulce? Ah, profe, este pez en el río, en el lago, el agua del río del lago tiene pocos solutos. Si adentro es 5, afuera es, pues, profe, 4, 3, 2, 1 o nada. Allá, muy bien. Debe recordar lo que vimos en membrana. ¿Ya? La ósmosis es el paso de agua. ¿Y cómo va el agua, profesor? De un medio hipotónico se va a un medio hipertónico. Correcto, esa es la ósmosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos por acá, profe? Este pez que está en el mar, el pez del mar, profe, como adentro tiene pocos solutos, afuera tiene más solutos, ¿qué pasa con el agua? El agua sale, el agua va de un medio hipotónico a un medio hipertónico. Allá, entonces, profe, se va a perder agua por ósmosis, correcto. Se pierde agua por ósmosis. ¿Qué pasa con el otro pez, profe? El pez que está en el agua, en el río, una trucha. Profe, él afuera tiene pocos solutos. El medio es hipotónico y el pez es hipertónico. Por consiguiente, ¿qué pasa con el agua? Entra, porque el agua va de un medio hipotónico a un medio hipertónico. Se va a ganar agua por ósmosis. Este pez acumula bastante agua dentro de su cuerpo. Profe, el pez se hincha. No, ¿cómo se va a hinchar? Como el pez está recibiendo bastante agua, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos bastante agua? Profe, orinamos bastante, lo mismo. Este pez, como está ganando bastante agua, ¿qué pasa con su orina? Profe, su orina es abundante. Es un pez pichilón, ¿ya? Orina constantemente, ¿ya? Orina abundante. En su orina va a haber bastante agua. Su orina va a estar diluida, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿y qué pasa con el pez de agua salada? Con la anchoveta, profe, ¿qué pasa con la cabrilla? Con el bonito. Profe, ellos, porque adentro tienen pocos solutos, afuera hay más solutos, ¿qué hacen? Pierden agua por las branquias. Profe, tienen poquita agua, no les va a convenir orinar bastante. Por eso que dice acá, escasa orina. Ellos orinan poco. ¿Por qué orinan poco? Porque ya están perdiendo agua por las branquias. Es decir, su orina es concentrada. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Esas son las diferencias entre estos peces. Seguimos por acá. A ver, revisamos el chat antes.
Dice Lady, está claro. Dice Lisbeth, la hemolinfa es de los, o sea, cuando decimos sangre es en los vertebrados, sangre en los vertebrados. Ya, en cambio, cuando decimos hemolinfa es en los invertebrados, ya, en los insectos, en los moluscos. ¿Qué hay ahí? Ahí hay hemolinfa. Dice Rodrigo, riñones. Ah, de lo que está explicando, ¿no? Riñones es en los vertebrados. Dice Lisbeth, si se pone a los peces del lago al mar se mueren, probablemente, pero hay otros peces como los salmones que se adaptan, ¿no? Ellos nacen en el río y viven en el mar y antes de morir vuelven al río, al lago, ¿ya? ¿Qué diferencias hay entre qué, Julián? Luego dice, explotan, puede ser, ¿no? Se alteran porque están en un medio diferente. Es como si a nosotros tenemos 21% de oxígeno, nos llevan a un lugar donde hay 10% de oxígeno, vamos a morir, ¿ya? Claro, o sea, por lo general se mueren, pues, pero hay algunos peces que tienen esa capacidad, ¿no? Como el caso del salmón, que está en ambos ambientes. También, ¿no? O sea, cambia la concentración de sal, el pH, etcétera, entre la sangre y los vertebrados. Simplemente, sangre es en vertebrados. En cambio, en los invertebrados se dice hemolinfa. Pero ¿qué hay en ambas sangres? Ah, en ambas sangres hay pues nutrientes, hay oxígeno, hay desechos, hay CO2. Ya, muy bien. Además hay que tener en cuenta que en la sangre hay hemoglobina. Eso vimos la primera clase. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno. En cambio, en la hemolinfa no hay hemoglobina, ahí hay hemocianina. También que tiene la misma función de transportar oxígeno CO2. Otra diferencia, la hemoglobina tiene hierro, la hemocianina tiene cobre. Eso lo indicamos la primera clase. Iván dice, los peces de agua dulce orinan bastante correcto, son peces pichilones. ¿Por qué? Porque están ganando bastante agua por las branquias. Lisbeth dice, hay circulación en las bacterias quimiosintéticas. Así circulación como estamos viendo con arterias, venas, no, 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 no. ¿Por qué? Porque son organismos unicelulares. ¿De acuerdo? Son organismos unicelulares. ¿Qué hacen las bacterias quimiosintéticas? Hacen quimiosíntesis. Forman alimento no por acción de la luz, sino por acción de la oxidación de compuestos inorgánicos. ¿Ya? Se habla de circulación básicamente ya en los animales. ¿Ya? En los animales y en las plantas, en organismos pluricelulares. Como son pluricelulares, necesitan circular nutrientes. En cambio, los organismos unicelulares, cada célula hace su metabolismo. Roy, tendrán prostatitis. Ya, muy bien. Bien, entonces acá tenemos el corazón humano. A ver, miren, dos aurículas y dos ventrículos, cuatro cavidades, ¿no? Como todas las aves y todos los mamíferos. Muy bien, de la aurícula izquierda, en el lado izquierdo tenemos a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La comunicación se llama válvula bicúspide mitral. Entonces, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se comunican a través de ¿quién? Se comunican a través de la válvula mitral o bicúspide. Ahí está la válvula mitral o bicúspide. ¿Qué hace la válvula mitral o bicúspide? Comunica, comunica el lado izquierdo, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Profe, ¿y en el lado derecho qué hay? Aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Cómo se comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho? Mediante la válvula tricúspide. Del ventrículo izquierdo, profe, sale sangre arterial. Sangre que tiene oxígeno. ¿Por dónde? Por la arteria aorta y se va a todo nuestro cuerpo. Ah, muy bien. Y cuando sale la sangre, profesor, esa sangre no tiene que retornar. ¿Por qué no retorna? Porque se cierra la válvula sigmoidea aórtica. Válvula sigmoidea aórtica o semilunar izquierda. Ah, muy bien. Del ventrículo derecho sale sangre venosa por la arteria pulmonar. Profe, ¿por qué se ramifica en dos? Ah, porque se va a los dos pulmones, pues.
Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y cuando sale la sangre, esa sangre no debe de retornar. ¿Por qué? Porque se cierra la válvula sigmoidea pulmonar o semilunar derecha. A la aurícula izquierda le llegan 4 venas, 2 de cada pulmón. ¿Qué traen esas venas? Sangre arterial, sangre con oxígeno, por eso están de color rojo. A la aurícula derecha, profe, le están llegando venas, cavas superior e inferior. De todo nuestro cuerpo están trayendo desechos. Traen sangre venosa, traen sangre con CO2, por eso lo ponen de un color azul. Muy bien, ahora vamos a integrar esta gráfica con esta gráfica de acá. Ya, muy bien, listo. Miren, hablamos de ambas gráficas. Listo, profe. Acá está la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Profe, ¿quién sale del ventrículo izquierdo? Mira, mira, ¿quién sale del ventrículo izquierdo? Profe, sale la arteria aorta, ¿sí o no? Y esa arteria se ramifica y se va a todo nuestro cuerpo. Se va al cerebro, se va a la parte superior, a la parte inferior, se va hasta la punta de los pies, profe, se va a todo nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces, del ventrículo izquierdo, profe, sale la arteria aorta. ¿Dónde se va? A todo nuestro cuerpo. Y cuando sale la sangre, esa sangre no debe de retornar, porque se cierra ¿quién? La válvula sigmoidea aórtico semilunar izquierda. ¿A dónde se va la arteria, profesor? Se va a todo nuestro cuerpo. Ahí está. ¿Qué hace todo nuestro cuerpo, profesor? Hacen su metabolismo, ¿sí o no? Producto del metabolismo, ¿qué se libera? CO2. Entonces, la sangre venosa que tiene CO2 retorna por las venas cavas superior e inferior de todo nuestro cuerpo. ¿Y a dónde llega, profe? A la aurícula, profe, a la aurícula derecha. Estamos acá, mira, aurícula derecha están llegando las venas cavas con sangre venosa. De la aurícula derecha nos vamos al ventrículo derecho por la válvula tricúspide. Allá, muy bien. Pasamos por la tricúspide y llegamos al ventrículo derecho. Profe, ¿quién sale del ventrículo derecho? Sale la arteria pulmonar. Profe, la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y cuando sale la sangre se debe de cerrar la válvula sigmoidea pulmonar o semilunar derecha para evitar el retorno de sangre. Sale, profe, la arteria pulmonar, se ramifica en dos porque hay dos pulmones. ¿Sí o no? Se ramifica en dos. Solo voy a trabajar con un pulmón. Muy bien, profe, está llevando sangre venosa a los pulmones, por eso es de color azul. Correcto. Profe, ¿qué hacen los pulmones? Expulsan el CO2. Expulsan el CO2, dióxido de carbono. Profe, ¿qué hacen los pulmones? Los pulmones captan el oxígeno. Ahí está, los pulmones captan el oxígeno. Ese oxígeno de los pulmones, ¿a dónde va? Profe, por las venas pulmonares, que son 4, van a llegar a la aurícula izquierda, 2 de cada pulmón. Muy bien, entonces tenemos acá que la sangre arterial dentro de venas pulmonares está llegando a la aurícula izquierda. Profe, de la aurícula izquierda nos vamos al ventrículo izquierdo pasando por la válvula bicúspide, correcto, muy bien. Y nos vamos al ventrículo izquierdo pasando por la válvula bicúspide. Profe, ¿quién sale del ventrículo izquierdo? Otra vez sale la arteria aorta. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? Sale la arteria aorta. ¿Dónde se va, profe? A todo nuestro cuerpo. Se ramifica y lleva sangre arterial a todo nuestro cuerpo. Ahí está, mira. Y cuando sale la sangre se debe de cerrar la válvula sigmoidea aórtica para evitar el retorno de sangre. Profe, ¿a dónde se va? Mira, mira, ¿a dónde se va? A todo nuestro cuerpo. Profe, incluso se va al cerebro, a todo nuestro cuerpo. A la punta del pie, a la mano, profe, al testículo, a todo lado va, mira. Profe, ¿qué hace entonces las células de nuestro cuerpo? Hacen su metabolismo. Emplean el oxígeno, eliminan CO2. La sangre venosa que tiene CO2 de color azulito retorna por las venas cavas a la aurícula derecha y de ahí pasando por la válvula tricúspide nos vamos al ventrículo derecho. Estamos en el ventrículo derecho. ¿Quién sale del ventrículo derecho, profesor? La arteria pulmonar. Y cuando sale la arteria pulmonar se debe de cerrar la válvula sigmoidea pulmonar para evitar el retorno de sangre. ¿A dónde se va? A los dos pulmones. Se ramifica y se va al pulmón derecho, al pulmón izquierdo. Profe, ¿qué hacen los pulmones? Expulsan el CO2, toman oxígeno. Y el oxígeno, nuevamente, profe, se va al corazón y la misma historia. Listo. Ahora, o antes de hablar del sistema nodal,
Tenemos acá una circulación llamada circulación mayor. Es cuando, profe, vamos del corazón a todo el cuerpo y volvemos de todo el cuerpo al corazón. A esa circulación mayor o sistémica. En cambio, ¿cuándo se dice circulación menor o pulmonar? Ah, profe, eso es cuando la sangre va del corazón a los pulmones y de los pulmones retorna al corazón. A eso se llama circulación menor o pulmonar. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora sí, lado derecho. El marcapaso natural del corazón, el sistema nodal, el marcapaso cardíaco tiene los siguientes componentes. El sistema nodal es el que forma el impulso cardíaco, el impulso eléctrico. Según el libro Jóvenes, sexta edición, al sistema nodal también se le llama, o perdón, al nodo sinusal se le llama al nodo de Keith-Flack, de Keith-Flack. ¿Por qué lo pongo? Ah, profe, porque está en el libro, pues si les pueden preguntar. Muy bien, listo. Entonces, profe, en el nodo sinusal, el nodo sinusal es el nodo de Keith-Flack, listo. Viene, profesor, ese impulso que se ha formado en el nodo sinusal pasa por los haces internodales, que son 3, y llegamos al nodo atrioventricular. ¿Cómo se llama al nodo atrioventricular, profe? A este nodo se le llama el nodo de Aschoff. Aschoff-Tawara. Ahí está, muy bien. ¿Y qué hace este nodo de Aschoff-Tawara, profe? Ah, él es el que regula ese impulso, él es el que va a retardar ese impulso que ha recibido del nodo sinusal. Ese impulso luego viaja por el haz de His, por el fascículo de His. Ese fascículo de His se ramifica en 2. ¿Y a dónde llegamos, profe? A las fibras de Purkinje, a las fibras o redes de Purkinje. ¿Y qué hacen las fibras o redes de Purkinje? Profe, contraen, esas fibras contraen la parte muscular. La parte muscular se llama miocardio, contraen el miocardio de los ventrículos. Contraen el miocardio de los ventrículos. Y cuando los ventrículos se contraen, profesor, bombean la sangre, es decir, sale la sangre del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, sale la sangre del ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Para que se bombee la sangre, ¿qué se necesita? El sistema nodal. El nodo sinusal que forma el impulso cardíaco, el impulso eléctrico, viaja por los haces internodales, llega al nodo auriculoventricular, es el que retarda, el que regula. Luego ese impulso, ¿a quién se lo da? Al fascículo, a las de His. Luego, profe, vamos a las fibras o redes de Purkinje que contraen el miocardio de los ventrículos para que salga la sangre. A algunas personas el sistema nodal no les funciona adecuadamente, entonces a ellos se les da una plaquita y a eso se llama marcapaso artificial. Esta plaquita eléctrica va a dar por acá electrones, da electricidad para que el corazón pueda bombear. O sea, reemplaza, mira, al nodo sinusal B. Viene por acá la electricidad, viene, profe. Ah, y parte de acá, ¿no? Del nodo sinusal, vamos a la parte inferior para que se contraigan los ventrículos. ¿Ya? Muy bien, ese es el marcapaso artificial. ¿Listo? ¿Consultas hasta ahí? Muy bien, no hay consultas, continuamos. Vamos a tener acá, bueno, aún no veo nada, no sé si ustedes verán, está en blanco la diapositiva. Ahora sí, ya. El ciclo cardíaco también se le llama latido, ¿ya? Y ese latido consta de una sístole y una diástole. Ah, ustedes sí veían, muy bien. Listo, entonces vamos a poner acá, el ciclo cardíaco es lo mismo que decir latido. El ciclo cardíaco es el latido, sí. ¿Y de qué consta? Consta de una sístole y una diástole. ¿De acuerdo, jóvenes? A eso se llama ciclo cardíaco. La unión de una sístole y una diástole. A eso se llama latido o ciclo cardíaco. Muy bien. Listo. Vamos a tener acá, profe, que ese ciclo cardíaco tiene 4 eventos. El llenado ventricular, después del llenado, sigue la contracción isovolumétrica,
Luego sigue la eyección, no erección, eyección con Y, que es la salida. Y el cuarto evento viene a ser la relajación isovolumétrica. Profe, entonces, cuando hablamos del evento 2 y 3, contracción y eyección, allá, ahí nos referimos a quién, a la sístole, S de sístole. Profe, y cuando hablamos de relajación y llenado, ahí nos referimos a la diástole, D de diástole. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el ciclo cardíaco tiene una sístole, una diástole. Un latido, profe, sí, otra vez, una sístole, otra diástole, otro latido. Es lo mismo que decir, el ciclo cardíaco consta de 4 eventos: llenado ventricular, contracción isovolumétrica, eyección y relajación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, profe, no te olvides, 1 llenado, 2 contracción, 3 eyección, 4 relajación. Ya, eso lo vamos a explicar por acá en la diapositiva anterior. Mejor lo escribo por acá para no estar yendo de diapositiva en diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los 4 eventos del ciclo cardíaco? 1 llenado, 2 contracción. ¿Qué dice 3? ¿Qué es, profe? Es la eyección. Eyección. Y 4 viene a ser la relajación. Entonces, hay 4 eventos en el ciclo cardíaco. Profe, llenado, miren acá. Claro, se llenan. ¿Qué se llena, profesor? Se llenan las aurículas de sangre y luego se llenan los ventrículos de sangre. Para que se llenen los ventrículos de sangre, estas válvulas bicúspide y tricúspide tienen que estar abiertas y se llenaron los ventrículos de sangre. Muy bien. Luego, ¿qué pasa? La sangre está en los ventrículos. La sangre está en los ventrículos. Muy bien, correcto. Profe, luego viene la contracción. La sangre está en los ventrículos. ¿Qué hace el corazón, profe? Se contrae, se hace pequeñito. ¿Y qué pasa con estas válvulas bicúspide y tricúspide? Profe, se tienen que cerrar para evitar el retorno de sangre. Cuando se cierran esas válvulas, a eso se llama primer ruido cardíaco. Profe, luego de la contracción viene la eyección. La sangre sale, profe, por la arteria aorta, sale por la arteria pulmonar. Estas válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar tienen que estar abiertas, porque eso es eyección, salida de la sangre, ¿correcto? Al final de la eyección y cuando ya se está dando el evento 4, la relajación, el corazón recupera su tamaño, estas válvulas, profe, la sigmoidea aórtica y la sigmoidea pulmonar se cierran. A eso se llama segundo ruido cardíaco. Luego, profe, nuevamente se llenan las aurículas de sangre, se llenan los ventrículos de sangre. Profe, la sangre está en los ventrículos, sí. Luego hay contracción, el corazón se contrae, se hace pequeñito. Claro, estamos en el evento 2. ¿Qué pasa en la contracción, profe? Estas válvulas bicúspide y tricúspide se cierran. Muy bien, a eso cómo se llama primer ruido cardíaco, cuando se cierran las válvulas bicúspide y tricúspide, para evitar el retorno de sangre. Luego, la sangre tiene que salir del corazón, sale por la arteria aorta y sale por la arteria pulmonar. Estas válvulas están abiertas, esa es eyección, correcto. Al final de la eyección, esas válvulas se cierran. Profe, también se puede decir al inicio de la relajación, esas válvulas se cierran, a eso se llama segundo ruido cardíaco. Y el corazón se relaja y nuevamente se llena y así. ¿De acuerdo? Para salir a receso, ahí terminamos. S1 y S2 son el primer y segundo ruido cardíaco respectivamente. Nosotros no somos médicos para aprender esta gráfica y eso no preguntan. ¿Ya? Suficiente que sepamos. S1, primer ruido cardíaco por el cierre de la válvula bicúspide y tricúspide. S2 es el segundo ruido cardíaco, se da por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar y listo. Profe, ¿qué pasa con el tercer ruido y cuarto ruido? Son ruidos anormales. Ya, cuando eso ocurren esos ruidos es porque de repente está pasando alguna enfermedad. Por ejemplo, el ruido 3 ocurre cuando fallan los ventrículos a nivel de la diástole, mientras que el ruido 4 ocurre cuando están fallando las aurículas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ahí nos vamos quedando. Nos vemos en 13, 14 minutos. ¿Ya? Pueden salir al receso, tomen agua, caminen, estiren los brazos, las piernas. Nos vemos en 13 minutos. ¿Ya? Ya, a ver, jóvenes, continuamos. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí con respecto al caso del corazón humano? Ahí están los vasos sanguíneos, las válvulas y esto de acá, ¿no? Del primer y segundo ruido, ¿no? El ciclo cardíaco. Muy bien, si no hay consultas, continuamos.
Dice por acá, ahorita aparece la imagen, me imagino, se ve en blanco, ya apareció. La coagulación sanguínea, la coagulación sanguínea es el proceso por el cual se va a calmar la sangre, ¿ya? Entonces, miren la gráfica derecha, profes, por una arteria, una vena, pues hay un sangrado, hay una lesión. ¿Qué hace el vaso sanguíneo? Ah, se contrae para que no salga mucha sangre. Y luego las plaquetas se ponen alrededor de ese huequito, pues de ese orificio. Ah, se forma un tapón plaquetario, pero ese tapón es momentáneo. Luego viene la fibrina y esta fibrina es la verdadera mallita para que ya no salga la sangre. Ya, muy bien, eso se llama coagulación. Coagulación normal, cuando se pone acá la fibrina, y eso luego va a ser una heridita. Y se habla de hemofilia cuando no hay factores de coagulación. Eso lo vamos a ver más adelante, no es una enfermedad, la hemofilia. Y la persona, cuando se hace un corte, un sangrado, su sangre sale, 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 demora en coagular. Bien, entonces tenemos por acá, bueno, le dicen, ¿no? Coagulación intrínseca cuando solo participan los componentes de la sangre. En cambio, extrínseca cuando participan otros componentes, ¿no? Como el tejido lesionado. Pero en ambos casos tienen una vía común, que se activa la protrombina en trombina. Ah, y eso es por acción de la tromboplastina. Lo voy a poner acá, porque eso nos dice el libro. ¿Ya? El libro de la PRE, ¿qué nos dice? La tromboplastina, ¿qué es lo que hace la tromboplastina? Ah, la tromboplastina convierte la protrombina en trombina. ¿Y qué hace la trombina? Convierte el fibrinógeno en fibrina. Y esta fibrina, esta red de fibrina, es la que forma el coágulo, ¿no? Es la que forma una mallita y evita que la sangre siga saliendo. Ahora, ¿quién forma a esta tromboplastina? Las plaquetas. Ya las plaquetas se encargan de formar a la tromboplastina. Muy bien, y ese es el proceso de coagulación. A ver, mientras aparece la pantalla, dice Alejandro, ¿los diabéticos tienen hemofilia? No necesariamente, son enfermedades diferentes, ¿ya? Diabetes es porque, hemofilia es porque falta el factor 8 de la coagulación. En cambio, la diabetes es porque falta la insulina y por eso la glucosa se acumula en la sangre. A ver, el sistema circulatorio humano, acá como un resumen de lo que hemos visto, dice, está constituido por vasos sanguíneos y por el corazón. Ah, ya. ¿Qué pasa, profe? Los vasos sanguíneos son arterias, venas y capilares. Sí, mira, acá está en la parte inferior. Ya, vamos a ampliarlo acá. Dice, los vasos sanguíneos son los conductos por donde circula la sangre. Hay tres, arterias, venas y capilares. La sangre sale del corazón por las arterias. Ah, ya, entonces, la arteria, ¿qué es lo que hace, profe? La arteria saca la sangre del corazón. ¿Y qué hacen las venas? Las venas llegan al corazón. Ya, las venas llevan sangre al corazón. Ah, muy bien. Luego, ¿qué dice? Los capilares unen ambos vasos. Ahorita vemos eso de los capilares, de la unión de vasos. La circulación es completa del corazón a los tejidos, de estos al corazón, dentro de vasos sanguíneos, ¿no? De este a los pulmones y nuevamente al corazón. Ah, listo, eso ya explicamos. ¿Cuál es la diferencia entre arterias y venas? Que las paredes de las arterias son gruesas en las arterias. En cambio, en las venas, sus paredes son delgadas. Muy bien. Profe, los capilares son vasos delgaditos que unen arterias y venas. ¿De acuerdo? Muy bien. Son los que van a nutrir a los tejidos, los capilares. Miren acá gráficamente. Una arteria tiene la capa muscular, la capa media gruesa. En cambio, una vena tiene la capa media delgada. ¿Ya? Y las capas ¿no? La capa interna es el endotelio, la capa media la muscular y la capa externa hay tejido conectivo.
Lo mismo, ¿no? En la vena, la capa interna el endotelio, la capa media la muscular y la capa externa es el tejido conectivo. ¿Va muy bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen las arterias, profe? Las arterias salen. ¿De dónde salen, profesor? Salen del corazón, ¿ya? Y llevan sangre oxigenada. Lo voy a poner de color rojo. Ya habíamos dicho que todo lo rojo es oxigenada. Profe, llevan sangre oxigenada a las células, ¿sí o no? Ah, profe, pero hay arteriolas que son arterias bien pequeñitas. Y en sí, el que va a nutrir a las células son los capilares. Ya, vamos a poner acá de color negrito a las células. Entonces, profe, ¿quién nutre a las células? Hasta el momento hemos estado diciendo, no, las arterias llegan a todas las células de nuestro cuerpo y las nutren. Sí, pero ¿cuál es lo correcto? Que las arterias vienen y se comunican con capilares. Y las arterias, ¿qué le dan a los capilares? Le dan todos los nutrientes, le dan el oxígeno. Y este capilar ya es el que se pone en contacto con ¿quién? Con las células. El capilar es el que nutre a las células. Profe, ¿qué hacen las células? Su metabolismo. ¿Qué liberan? Desechos, CO2 de color azulito. De las células a los capilares, ¿quién va? El CO2. Profe, entonces los capilares, ¿a quién le van a dar esos desechos? A las vénulas. Y las vénulas, profesor, se unen entre venas, entre vénulas, entre otras vénulas, forman venas delgadas, venas medianas y forman las venas gruesas, las venas cava superior e inferior que retornan al corazón. Ya, esa es la dinámica. Muy bien, por eso se dice que los capilares unen arterias y venas. Acá está una arteria, acá está una vena. Los capilares los unen, los capilares son el nexo con las células. ¿Ya? Muy bien, y los capilares son vasos delgaditos, no solo tienen endotelio, nada más. Diferencia entre arteria y vena. Otra diferencia, que las venas a lo largo de su recorrido tienen válvulas. Válvulas. A lo largo de su recorrido hay válvula, válvula. En cambio, las arterias no. Solo al inicio, ¿no? De la arteria aorta está la válvula sigmoidea aórtica y de la arteria pulmonar la válvula sigmoidea pulmonar. En cambio, las venas a lo largo de su recorrido tienen válvulas. Muy bien. Eso es con respecto a los vasos sanguíneos. ¿Qué más hay en el sistema circulatorio? El corazón. ¿Qué hace el corazón, profesor? Hace sístole, hace diástole, ¿sí o no? Y así se ocasionan los ruidos cardíacos. Eso ya vimos, ¿no? Ah, ya, esto de pulso arterial y presión arterial. Lo voy a poner acá en la parte inferior. Primero, la frecuencia arterial. La frecuencia arterial es el número de veces que late la sangre en un minuto. ¿Y cuánto es su valor? 70 latidos por minuto. Por cada minuto que pasa, el corazón hace 60 sístoles, 70 sístoles y 70 diástoles, 70 ciclos cardíacos. Es un promedio, puede ser 65, puede ser 73, 76, 69, claro que sí. Un promedio se dice 70, pues. ¿Qué pasa cuando jugamos, profe? Aumenta 90, 100, 110. Cuando dejamos de jugar, disminuye. Ya, esa es la frecuencia. Eso es la frecuencia mezclado, esa es la frecuencia cardíaca. Le puse arterial, ¿ya? Porque el siguiente punto es el pulso arterial. El pulso arterial tiene el mismo valor. Antes su valor, profe, el valor del pulso es también de 70. Ah, pero en este caso es 70 veces por minuto. Es decir, por cada arteria de nuestro cuerpo, ¿ya? Por cada arteria de nuestro cuerpo, la sangre pasa 70 veces en un minuto. Pues lo podemos sentir a nivel de la muñeca, a nivel del cuello, ¿sí o no? Nos ponemos y controlamos en un minuto, vamos a sentir como 70 latidos, ¿no? Entre comillas, pero en sí no son latidos, porque el que late es el corazón. Vamos a sentir como 70 pasos, 70 palpitaciones. Ah, ese es el pulso arterial. Tiene el mismo valor que la frecuencia cardíaca, sino que es en cada arteria. Y la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Su valor es de 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio. Ese es el valor de la presión arterial en condiciones normales, ¿no? Puede ser normal hasta 130 sobre 85 más o menos. Cuando ya se pasa ese valor, es decir, ya estamos, por ejemplo, en los 140 sobre 90,
145 sobre 97. Ah, ya, profe, esa es hipertensión. Entonces la sangre está golpeando muy fuerte a las arterias. Ya algo está pasando en nuestro cuerpo. Eso se llama hipertensión, presión alta. Bien, el corazón también, hemos visto ya el ciclo cardíaco, tiene su llenado, contracción, eyección, relajación, ¿no? En total, el ciclo cardíaco dura 0,9 segundos. Muy bien, ¿qué más? También hemos visto que hay una circulación mayor que va a todo el cuerpo, circulación menor que va a los pulmones. ¿Y qué más, profe? Por el sistema circulatorio, por el corazón, por los vasos sanguíneos, que circula la sangre. Funciones de la sangre, transporte de nutrientes, de oxígeno, de CO2, de desechos. También, profe, se encarga de la coagulación sanguínea, correcto, esas son funciones de la sangre. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Bien, veamos por acá el sistema linfático. Ya, el sistema linfático es un conjunto de órganos, ¿no? Por ahí se encuentra el vaso, el timo, eso no viene, ahí están los ganglios linfáticos, hay vasos linfáticos, y dentro del sistema linfático está la linfa. Así como dentro del sistema circulatorio está la sangre, dentro del sistema linfático está la linfa. Ya, los ganglios linfáticos están a nivel de las axilas, básicamente, están en todo nuestro cuerpo, pero es notorio en las axilas, en el cuello, en la ingle. ¿Ya? Bien, dice por acá, tres son las funciones del sistema linfático. El primero, recoge el líquido intersticial. Allá. Entonces, profe, uy, en la diapositiva anterior, mira, ¿qué tenemos en la diapositiva anterior, profe? Cuando los capilares nutren a las células, fuera de las células y fuera de los capilares, acá fuera, alrededor de las células, alrededor de los capilares, se van a quedar los nutrientes en el líquido intersticial. Entonces, lo que está fuera de las células y fuera de los capilares se llama líquido intersticial. Profe, esos nutrientes que están ahí tienen que ser recuperados. ¿Quién los recupera? Los capilares. Allá, muy bien. Por eso dice acá, se recoge el líquido intersticial. ¿Quién hace eso? Los capilares. Ah, muy bien. Y luego se lo dan a la sangre. Segunda función, absorbe y transporta la grasa intestinal, o sea, parte del kilo intestinal está conformado por la grasa. Y la semana pasada decíamos que en el yeyuno ileum se da la absorción de los nutrientes. Todos van a la sangre excepto la grasa. ¿A dónde va la grasa, profe? A la linfa. Ahí está el sistema linfático. Entonces está captando esa grasa y luego lo va a llevar a la sangre. Y como tercera función es maduración de los linfocitos en los ganglios. Profe, en los ganglios, sobre todo en unos ganglios bien desarrollados como el timo, ahí maduran los linfocitos T, correcto. De eso se encarga el sistema linfático, ¿ya? Muy bien, otra función vendría a ser que es el lugar donde actúan nuestro sistema defensivo contra los patógenos. Ya, vamos a poner acá otro puntito. Ya, es el lugar de filtrar a los patógenos, es decir, la sangre llega hasta ahí y los patógenos ahí van a ser destruidos, ¿de acuerdo? Ahí se va a filtrar a los patógenos, ahí se les va a destruir. ¿Dónde? En el sistema linfático, a nivel de los ganglios linfáticos, de los vasos linfáticos, de los órganos linfáticos. ¿Ya? Muy bien, bueno, esa es una gráfica que tiene que ver por ahí con los vasos linfáticos, con los ganglios, que no viene mucho al caso. Ya es suficiente que sepamos estas tres funciones y esta adicional la cuarta del sistema linfático. Bien, si tienen preguntas, lo ponen en el chat. Uy, no sé qué está pasando, que para pasar de una diapositiva a otra, sale primero todo en blanco. Y recién se ve la excreción en humanos, ¿ya?
La excreción es la eliminación de los productos del metabolismo, ya desechos que el cuerpo no necesita, ¿no? Urea, ácido úrico, creatinina. Ah, ya. ¿Y para qué eliminamos? Así vamos a estar en homeostasis, en osmorregulación. ¿Y cómo eliminamos esos desechos? Mediante la orina, mediante el sudor, mediante las lágrimas, principalmente mediante la orina. Y eso es lo que vamos a ver. En el riñón se forma la orina. ¿Ya? En el riñón se forma la orina. Claro, muy bien. Ese riñón tiene una parte externa llamada corteza, una parte interna llamada médula. Ahí se forma la orina. Luego la orina se transporta por los cálices menores, mayores, llega a la pelvis y luego de la pelvis se continúa con el uréter. El uréter es el que llega a la vejiga. En la vejiga se almacena la orina y esa orina luego sale por la uretra. ¿Ya? Esa es la dinámica. Lo que vamos a ver es la formación de la orina a nivel de los riñones. Bueno, dice acá, ¿no? La sangre de la aorta llega a los riñones para que pueda ser filtrada y limpiada. Ah, muy bien, entonces de eso se encargan los riñones. Entre otras funciones, los riñones eliminan toxinas, desechos, metabolitos, exceso de agua, sales, etc. Muy bien, en forma de orina. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se forma la orina? La orina se va a formar en tres eventos. Esos eventos son la filtración, la reabsorción y la secreción, ¿ya? Esos tres eventos están acá, miren. Tres eventos que forman la orina, profesor. Claro, acá está. Uno, filtración. El libro dice, ¿no? Hay filtración, correcto. Dos, reabsorción. Y tres, secreción. Bueno, acá la gráfica apareció con un cuarto. Eso no indica el libro. Ya la excreción. Eso ya es después de formarse la orina. Ya, muy bien. Profe, nuevamente acá. Los riñones forman la orina. Esa orina se transporta por los uréteres. ¿A dónde? A la vejiga. B de vejiga. ¿Qué hace la vejiga? Almacena la orina y esa vejiga luego va a darle la orina a la uretra, quien lo va a expulsar. Entonces, lo principal es el riñón. ¿Y qué hay en el riñón, profesor? Su unidad fundamental, su unidad anatómica y funcional. ¿Cómo se llama? Nefrón. El nefrón viene a ser, es la unidad funcional del riñón. Ya, a eso se llama nefrón. Entonces, profe, ¿qué hay en el riñón? Hay miles de nefrones. Por cada riñón hay más de 1 millón de nefrones. Listo, profe, analizamos entonces a ese nefrón. Ya, a ese nefrón está por acá. Ese nefrón, mira, tiene 5 componentes. Lo voy a poner con letras minúsculas, ¿ya? Para no confundir, o con letras mayúsculas, para no confundir con estos tres números. Primer componente del nefrón, profe, corpúsculo, glomérulo, renal o glomérulo de Malpighi. Ya le pongo letra A. Segundo componente, profe, la cápsula de Bowman. Al conjunto glomérulo más cápsula de Bowman se le llama corpúsculo renal o de Malpighi. ¿Ya? Entonces, al conjunto se le llama el corpúsculo renal o de Malpighi, corpúsculo renal o de Malpighi. Ya, acá está el glomérulo, acá está la cápsula de Bowman. B, la C viene a ser el tubo contorneado proximal. Entonces, acá está, profe, el glomérulo, la cápsula. Ah, luego viene el tubo contorneado proximal. Luego, ¿quién sigue, profe? El asa de Henle. Ah, esa es la D. Ahí está el asa de Henle. Luego, profe, E es el tubo contorneado distal. Estamos viendo los componentes del nefrón. Muy bien. Y luego, profe, el tubo colector. Ahora, los componentes del nefrón son 5, solo de la A hasta la E. El tubo colector no es parte del nefrón, pero participa en la formación de la orina. Ya, ahora, esos componentes, mira, acá están mejor. Profe, A, o antes, no se olviden que glomérulo con cápsula se llama corpúsculo renalo de Malpighi y asa de Henle más el tubo colector se llama pirámide renalo de Malpighi. Ahora sí, profe, nuevamente A, ahí está A, el glomérulo renal, luego viene B, profe, la cápsula de Bowman, luego viene C, es el tubo contorneado proximal, luego viene la D, que es el asa de Henle, viene la E, que es el tubo contorneado distal, y luego viene la F, que es el tubo colector o conducto colector.
Recuerden que solo hasta la E son parte del nefrón. El tubo colector no lo es, pero participa en la formación de la orina. Ahora, la dinámica es la siguiente, mira. Viene la sangre por la arteriola aferente. La sangre con todos sus componentes, ¿no? Y también con los desechos que hay que eliminar. Profe, parte de sus componentes retornan por la arteriola aferente y retornan a la circulación. Es decir, eso no se debe de eliminar. Pues, ¿qué retorna a la circulación, profe? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas. Eso no se debe de orinar. ¿Y qué se filtra, profesor? Ahí está, evento 1, filtración. ¿Qué se filtra? ¿Qué va del glomérulo a la cápsula de Bowman? Ah, profe, se filtra agua, sales, la urea. Hay que eliminar la urea. ¿Qué más? Las glucosas y los aminoácidos, profe, se han filtrado por error. Evento 2, R de reabsorción. Profe, en el proximal se reabsorbe también en el genle, también en el distal y también en el colector. Es decir, va a retornar a la sangre. A la sangre, ¿qué retorna, profe? A agua, sales, se reabsorbe a nivel del proximal, genle, distal y colector. En cambio, a nivel del proximal se reabsorbe el 100% de glucosas, el 100% de aminoácidos. Acá está, mira. ¿Ya? Esta gráfica son similares, ¿ya? Entonces, acá, profe, en el proximal se reabsorben todas las glucosas y todos los aminoácidos. Mientras que tanto en el proximal, en el genle, en el distal y en el colector, ¿qué se reabsorben? Ah, profe, agua y sales, pues. Ya como el sodio, el cloro, eso se reabsorbe. También el agua. ¿Ya? Muy bien. Eso es reabsorción. Evento 2, reabsorción. Ahora, ¿a cargo de quién está la reabsorción, profe? Ah, a cargo de la aldosterona, que actúa básicamente a nivel del genle y del distal. Y la vasopresina actúa a nivel del distal y del colector. Entonces, esas dos hormonas se encargan de absorber tanto la aldosterona como la vasopresina absorben agua. La vasopresina absorbe solo agua. En cambio, la aldosterona, además de absorber agua, ¿qué absorbe? Profe, minerales como el sodio. Por eso se le llama mineral corticoide a la aldosterona. Y eso lo vamos a mencionar en la siguiente clase. Bien, listo. Entonces, profe, se ha reabsorbido. En el evento 2 se reabsorbe agua, sales, glucosas, aminoácidos. ¿Qué llega acá, profe? Al tubo colector, ¿qué llega? Llega la urea, llega el exceso de agua, el exceso de sales. Eso está llegando acá al tubo colector, lo que no se ha reabsorbido. Profe, ¿y quién se le va a unir? La secreción, mira. Ah, se secreta a nivel del proximal, a nivel del distal y sobre todo a nivel del colector. ¿Qué se secreta, profe? ¿Qué se secreta? ¿Qué trae la sangre directamente? Esa secreción de la sangre al lumen, es decir, acá al tubo colector. ¿Qué viene directamente de la sangre? Ácido úrico, creatinina, H+, es decir, los protones de hidrógeno. Eso se secreta directamente. Eso se une a lo que no se ha reabsorbido, a la urea, A o exceso de sales, y a todo eso, ¿cómo se llama? Orina. Ah, ya, todo eso viene a ser la orina, profe, sí, o de orina. ¿A dónde va la orina? Tiene que ir, profe, al cáliz menor, luego va al cáliz mayor, pelvis, uréter, y el uréter, ¿a dónde lo lleva? A la vejiga. Eso le han puesto la E de excreción, pero no está en el libro, ¿ya? Entonces, profe, esa orina llega a dónde? Llega acá del riñón, profe, del nefrón, por el uréter, llega a la vejiga, ahí se almacena y luego sale por la uretra. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, veamos por acá el transporte en plantas. Recordando lo que vimos en tejidos, la savia bruta, el agua y las sales minerales va de la raíz a la hoja por el xilema. En cambio, la savia elaborada, los compuestos orgánicos van por el floema de la hoja a toda la planta. Primero veamos la captación del agua. A nivel de la raíz, mire, esta estructura es la raíz. Está la raíz. ¿Qué tenemos, profe? La epidermis es la parte más externa. Luego tenemos la corteza y luego tenemos la médula. Profe, en su parte interna, hay una capa llamada la endodermis. Profe, ¿qué hay en la endodermis? Entre las células hay engrosamientos de las paredes celulares. ¿A eso cómo se llama? Banda de Caspari. ¿Estos negritos qué son? Ah, los negritos se llaman bandas de Caspari. Muy bien, listo. Luego, profe, de la endodermis, ¿qué sigue? Ah, viene por acá la médula, la parte interna, ahí está el periciclo y ya llegamos al xilema. Ah, debe ser xilema, básicamente, ¿ya? Xilema.
y llegamos al xilema. Entonces, hasta el xilema llega el agua. Profe, ¿pero cómo se capta el agua? Ah, eso es lo que vamos a ver. Mediante dos formas, el simplasto y el apoplasto. ¿Cuándo se dice simplasto? Ah, profe, se dice simplasto cuando el agua que se capta entra por osmosis. Esa agua, profe, atraviesa las células, mira. Atraviesa las membranas, entra al citoplasma y el agua se transporta atravesando a las células hasta llegar al xilema. Y la otra vía se llama la vía del apoplasto. Ah, profe, aquí se llama apoplasto. Cuando se transporta el agua, pero no atraviesa las células. Mira qué es lo que hace esta vía. Rodea las células. Lo de rojito, mira, lo de rojito. Rodea las células. Profe, acá también quiere rodear a nivel del endodermis, pero las bandas de Caspari no le dejan. Ah, entonces las bandas de Caspari funcionan como un osmorregulador, como un osmómetro. Miden el pasaje de agua, regulan el pasaje de agua. Profe, pero como no se puede entonces con por las bandas de Caspari, entonces luego sigue azulito, luego sigue la vía del simplasto. Ya sea por simplasto o por apoplasto, se llega hasta el xilema. Y ya el xilema se encarga de llevarlo a la hoja. Ahora, lo que está en la parte inferior, les recomiendo que no lo vean, ¿ya? En todo caso, si lo ven, tengan cuidado, porque acá simplasto han puesto de color rojito, no se vayan a confundir. ¿Ya? Mientras que arriba simplasto está de color azulito. Suficiente con lo que está arriba. Es decir, lo de abajo es lo mismo que está arriba, viéndolo de otro punto de vista o de otro lado. Y además los colores están diferentes. Suficiente con lo de arriba. Bien, ¿qué más? Allá, esta gráfica derecha. Muy bonita la gráfica. Profe, a nivel de la raíz se capta el agua. Ahí está, mira. Se ha absorbido agua y también los minerales, ¿sí o no? A nivel de la raíz, por los pelos absorbentes. Listo, profe. Luego, ¿qué es lo que pasa? Ah, profe, por el tallo circula el agua, pues. Por el xilema. Por el xilema se transporta el agua y las sales minerales. ¿Y a dónde va, profe? Mira dónde llega. La savia bruta, ¿dónde llega, profe? Ah, llega a la hoja. ¿Qué pasa en la hoja? Se da la fotosíntesis. Para lo cual no solamente llega agua, también se capta el CO2 y se libera el oxígeno, ¿sí o no? Ahí se forman los compuestos orgánicos. ¿Qué se está formando, profesor? Por ejemplo, hidratos de carbono como la savia elaborada. ¿Qué pasa con esa savia elaborada? Se tiene que transportar de la hoja a toda la planta. ¿Por dónde se da el transporte? Por el floema. ¿Qué se transporta? Savia elaborada, compuestos orgánicos. Muy bien, listo. ¿Ya? ¿Qué más, profe? Ah, hay que tener en cuenta que la plantita, como todo ser vivo, respira. Profe, para hacer fotosíntesis, la plantita necesita CO2 y elimina oxígeno. Allá. Pero para la respiración, como todo ser vivo, eso se realiza en la mitocondria, profe, como toda célula eucariota, correcto. ¿Qué necesita? A nivel de la raíz, a nivel de la hoja, necesita oxígeno y elimina CO2. Necesita oxígeno y elimina CO2. Ah, eso es respiración. Muy bien. ¿Y qué es la transpiración? Es la pérdida de agua en forma de vapor. El agua se pierde en forma de vapor. A eso se llama transpiración. Y eso ayuda a que el agua se transporte. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, para que se transporte el agua, es decir, la savia bruta, vamos a tener una teoría llamada la teoría del arrastre por transpiración. El agua asciende de la raíz a la hoja por el xilema. Entonces, el transporte por el xilema se explica mediante la teoría del arrastre por transpiración. Ahí está, teoría del arrastre por transpiración. Transporte de la savia bruta por el xilema. En cambio, para transportar a la savia elaborada a través del floema, se emplea la teoría, se explica mediante la teoría del flujo de masas. Ya primero veamos el arrastre por transpiración. ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría nos dice lo siguiente. Ah, profe, el agua se ha captado acá en la raíz, sí, y ya está en el xilema, ¿sí o no? Ya sea por simplasto o por apoplasto. Ya vimos eso. Profe, ¿y cómo el agua sube? Ah, mira, hay una secuencia. ¿Qué tiene que pasar a nivel de las hojas, a nivel de los estomas? Uno, el vapor de agua se va hacia el exterior. Es decir, se evapora el agua, se pierde el agua. ¿Eso qué trae como consecuencia? Dos, el agua se evapora en las paredes celulares del mesófilo. Si acá está el mesófilo, como acá una parte del agua se ha ido, entonces, profe, para reemplazar a esas aguas que se han ido, entonces esta parte del mesófilo también pierde su agua. Ah, profe, para que se siga evaporando. Listo. Tres.
La tensión atrae el agua desde las venas hasta las células del mesófilo. Es decir, como acá se ha perdido agua, acá hay un vacío. Ese vacío genera una fuerza, una tensión, que las moléculas de agua que están acá a nivel de las venas lo lleva a estos conductos pequeñitos, profe, entonces esas venas que tienen agua ahora le van a dar agua al mesófilo, a la hoja. Es una fuerza que está jalando. Y a la vez, estas venitas, al darle agua acá al mesófilo, se quedan sin agua. ¿Y eso qué trae como consecuencia, profe? Que la tensión tire de la columna de agua hacia arriba del xilema. O sea, estas venitas le van a jalar agua a quién. Ahora le quitan agua a quién, al xilema. Ah, muy bien. ¿Y eso qué trae como consecuencia? La tensión tira de la columna de agua hacia arriba en el xilema, tallo y las raíces. Y así, a lo largo del xilema se va jalando el agua desde la raíz. Las moléculas de agua forman una columna cohesiva, ¿no? En la raíz, en el tallo, y sube el agua. Es agua que ha entrado por ósmosis, ¿no? Muy bien. Entonces, para que el agua ascienda por el xilema, ¿qué tiene que haber, profe? Tiene que haber una transpiración. El vapor de agua tiene que irse. Tiene que haber transpiración. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos el transporte por el floema. Ah, por eso se llama arrastre por transpiración, ¿ah? Porque primero hay una transpiración, se pierde agua en forma de vapor y eso trae como consecuencia el arrastre. Se arrastran las moléculas de agua por el tallo, ya por el xilema. Ahora, acá hay un error, miren, esta bolita roja debe ser glúcido, voy a corregirlo. La bolita roja debe decir molécula de glúcido. Y la bolita azul debe decir molécula de agua. Listo. Que tenga sentido con lo que está arriba. ¿Qué dice arriba? La flecha roja es movimiento del glúcido y la flecha azul es el movimiento del agua, ¿ya? Muy bien. Entonces, profe, acá está, mira, al lado derecho es el xilema y al lado izquierdo es el floema. Acá está una plantita, acá está su raíz, profe, sus hojas. En la hoja se realiza la fotosíntesis, por eso se dice fuente de glucosas. La hoja ha realizado fotosíntesis, ha formado compuestos orgánicos, ¿sí? Forma estos glúcidos, estas bolitas. Fuente de glúcidos es la hoja. Profe, para que se transporte esos glúcidos, por ejemplo, hacia la parte inferior de la raíz o del tallo, para que se pueda almacenar esos azúcares, se necesita de agua. Entonces, el agua que está yendo por el xilema, ese agua, profe, tiene que ir hasta la hoja, sí, pero también mira, un poquito de agua va al floema. Ah, profe, ¿para qué va el floema? Para que esta parte se hinche. Ah, ya, profe, como se hincha, acá se genera presión. Y estos azúcares, estos glúcidos, estas bolitas rojas, ahora están rodeadas de agua. Profe, eso genera presión, ¿sí? Entonces el agua se va a transportar, pues. Se va a ir para abajo, profe, también se puede ir para arriba. Gracias al agua se están transportando estas moléculas de glúcidos y llegamos a los sumideros, ¿no? Que es el lugar donde está llegando ese azúcar que se ha formado a nivel de la hoja. Ah, listo, profe. Entonces, el agua hace eso, bueno, el agua puede entrar en algunas, pero básicamente el agua vuelve al xilema para que siga su recorrido. ¿Y qué vemos? Que estos glúcidos están fluyendo desde el sumidero, o perdón, desde la fuente hasta el sumidero. A eso se llama flujo de masas. Las masas fluyen. Se le dice masas a estos azúcares que conjuntamente con el agua se ha generado presión. ¿Para qué? Para ir, profe, a zonas de menor presión, como las raíces, los tallos. Así fluyen las masas, a eso se llama, o eso se da por el floema. Así se transporta la savia elaborada. ¿Ya? Muy bien. ¿Consultas hasta ahí? Muy bien, si no hay consultas, vamos desarrollando las preguntas o damos un par de minutos, ¿ya? Un par de minutos, vayan revisando las preguntas, en un par de minutos desarrollamos las preguntas.
Ya, a ver, continuamos. Rus dice, profesor, el pulso cardíaco es la distensión de las paredes de las arterias. No, sería el pulso arterial. El pulso arterial, ese valor que pusimos, ¿no? 70 veces por minuto, es decir, en cualquier arteria de nuestro cuerpo, la sangre pasa con una frecuencia de 70 veces. A eso se le llama pulso arterial. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Es la distensión de la pared de las arterias. O sea, se forma como una onda en la arteria. ¿Ya? A eso se llama pulso arterial. ¿Ya? Muy bien, es como si fuesen 70 ondas, 70 palpitaciones, ¿no? O 70 latidos, por decirlo así, pero palpitación, latido es básicamente para el corazón. Dice la pregunta 1, Miguel es un docente universitario que se vio muy afectado por la COVID-19 y esto porque, sin saberlo, era hipertenso. Es por esta razón que fue vulnerable a la enfermedad y sobre todo a las secuelas de la infección, pero a pesar de ello se recuperó. Sin embargo, al realizarse su electrocardiograma, pudo evidenciar una anomalía cardíaca que le permitió confirmar su situación de hipertenso. ¿Cuál de las siguientes alternativas estaría relacionada con la anomalía que se evidenció en el corazón de Miguel? La hipertensión se ve complementada con el crecimiento del ventrículo izquierdo. Eso se llama hipertrofia ventricular izquierda. Ya, clávese. Entonces, como es más grande el ventrículo izquierdo, profe, va a bombear con más fuerza. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Muy bien. 1C. 2 dice, en una final deportiva, un participante cayó y se rompió la cabeza, empezando a sangrar. No sabía o no había cerca del al lugar un centro asistencial para su pronta atención, por lo que solo se atinó a colocarle una prenda en dicho lugar ejerciendo presión, lo que resultó positivo para evitar más pérdida de sangre. O sea, ayudó eso, ¿no? Y así no fue necesario tener que suturarlo, coserlo, como indicó un médico. Su madre se preguntaba cómo pudo ayudar esta acción inmediata. Ante ello, un participante que sabía de biología respondió que fue un mecanismo natural debido a que, ¿qué está pasando ahí? Profe, hay todo un proceso de coagulación, sí. ¿Cuál es el objetivo, profe? Que la tromboplastina, la protrombina en trombina, el fibrinógeno, ¿en qué se convierte? En fibrina, y ese es el objetivo, pues. Y la fibrina, recuerden que forma la mallita para que la sangre ya no siga saliendo. Muy bien, la clave es la B, beso, formación de fibrina. Esa es coagulación. ¿Ya? Muy bien. La pregunta 3. Dice, en las últimas semanas se han estado solicitando la donación de plasma para con ello poder salvar hasta 3 vidas según los especialistas. Se sabe que el plasma se obtiene de una extracción sanguínea del voluntario. ¿De qué consiste este plasma? Hay que tener en cuenta, eso lo indicamos cuando vimos tejidos, que la sangre tiene dos componentes. Un componente líquido llamado plasma y otro componente de los elementos formes, constituidos por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Ya? ¿Qué te preguntan acá? ¿Qué contiene el plasma? Profe, el plasma es la parte líquida. Y en la A te dice plaquetas, células, no. Elementos formes, no. Trombocitos, que son las plaquetas, no. Entonces, ¿qué es el plasma, profesor? Es el suero, es la parte líquida y las proteínas presentes en él. Eso es el plasma. Dido. 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas está relacionada con el transporte de la savia bruta? Profe, la savia bruta. Profe, es el transporte de agua y sales desde la raíz a la hoja por el xilema. A ver, dicen la C. La transpiración en las hojas proporciona una fuerza de tensión, proporcionando energía para que circule, para que ascienda el agua. Correcto. Primero tiene que haber una transpiración. Eso genera una fuerza, genera energía para jalar a las moléculas de agua. Por eso la teoría se llama arrastre por transpiración. Primero hay una transpiración y luego las moléculas de agua se arrastran. Correcto, la clave es la C. Entonces, en la 4, la clave es la C. Muy bien, dice pregunta 5. Vayan poniendo la clave. Dice Raúl, al observar unas láminas de histología correspondientes a vasos sanguíneos, identificó unos que se caracterizan por presentar una pared muscular, es decir, capa media gruesa. Profe, si la pared muscular es gruesa, entonces, ¿qué tenemos por ahí? ¿De quién estamos hablando? De las arterias. Correcto, 5, clave A.
Excelente. La 5, la clave es la A. ¿Ya? Muy bien. Bueno, además dicen un diámetro pequeño con abundante tejido elástico. Ah, profe, capa muscular gruesa, capa media gruesa, la muscular y además tejido elástico son arterias. 6. Cuando se estaba auscultando el corazón de un paciente, el médico notó que el segundo ruido cardíaco no era adecuado. Ah, entonces te dice, ¿dónde se da el segundo ruido cardíaco? Se asume que hay problemas ¿dónde? Sabiendo que coincide con el final de la sístole. Sería final de la contracción, ¿no? Final de la contracción, final de la eyección. Ya comienzos de la diástole, ahí se da el segundo ruido cardíaco. Profe, entonces la falla, ¿dónde está ocurriendo? Segundo ruido cardíaco, en las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Esas se llaman válvulas semilunares. La clave es la C. 7. Manuel estaba realizando un trabajo acerca de las diversas funciones de la sangre. Sin embargo, por falta de comprensión lectora acerca del tema, colocó una función que más bien le corresponde al sistema linfático. En otras palabras, te dicen, identifique cuál es esa función del sistema linfático. Ah, profe, maduración de los linfocitos. Correcto, el timo, por ejemplo, hace eso. Mientras que la sangre, profe, transporta hormonas, aminoácidos, proteínas, etcétera. Transporta oxígeno, CO2, transporta nutrientes, transporta los medicamentos que ingerimos, el alcohol que ingerimos. ¿Ya? Muy bien. 7, clave C. Correcto, 7C. 8. La 7, la clave es la C. En la 8 dice, cuando tenemos la voluntad de ser donantes de sangre, personal calificado nos la extrae de vasos sanguíneos que generalmente ubica en la zona del pliegue del brazo. Este vaso es superficial y resulta ser observable en la mayoría de personas. Se encarga del transporte de sangre no oxigenada. Ah, ya. Uno que nos sacan sangre de las venas, ¿no? Acá además te dice, se encarga de transportar sangre poco oxigenada, no oxigenada. Estamos refiriéndonos a las venas, correcto, dedo, muy bien. 9 dice, si bien se sabe que la coagulación sanguínea juega un papel muy importante para evitar la pérdida de sangre ante la lesión de un vaso sanguíneo, ¿por qué en ciertas ocasiones patológicas resulta gravísima, como por ejemplo cuando es responsable de un infarto agudo de miocardio, que incluso puede llegar a la muerte? O sea, ¿la coagulación es bueno, sí o no? Claro que sí, profe, porque así evita que perdamos la sangre, pero en algunos casos esa coagulación no es bueno, pues, porque internamente la sangre, jóvenes, no tiene que coagular, internamente la sangre tiene que circular. ¿Cuándo tiene que coagular? Cuando hay un cortecito, cuando hay un corte, cuando se pierde sangre, para evitar que se siga perdiendo. Entonces, pero en algunos casos, profe, de la nada hay fallas a nivel de las plaquetas, de los trombocitos y se coagula la sangre, profe, dentro de nuestra circulación. Ah, ya, entonces se forma un coágulo en el interior del vaso sanguíneo y eso no debe pasar, ¿sí o no? Correcto. ¿Cómo se forma eso, profe? Si eso ocurre, no sé, pues a nivel de las arterias que están en el cerebro, profe, eso se va hinchando, hinchando, un aneurisma. Ah, puede generar un derrame cerebral, ¿no? O a nivel del corazón también, ¿sí o no? Ahí te dice, ¿no? Puede haber un infarto a nivel del corazón. Ya por eso la clave es la A. 10, 9A. ¿Qué han marcado la 10? Dentro de los riñones se hallan las unidades estructurales y funcionales conocidas como nefrones, lo hemos indicado, cuya función es filtrar la sangre para regular el agua y sustancias solubles. Luego reabsorber. Ah, mira, primero se filtra. A la AR, vamos a ver, luego se reabsorbe. Ya, de lo que es necesario excretado por el resto como orina. Ahora bien, durante la formación de la orina se lleva a cabo tres procesos. Ahí está, filtración, reabsorción y secreción. Correcto. Clave A, A de ave, A de avión, muy bien. 11. El aparato excretor o sistema excretor está conformado por un par de riñones, un par de uréteres, una vejiga y una uretra. Muy bien. Asimismo, de los estudios fisiológicos de los mismos se conoce que las funciones que desempeñan estos órganos son respectivamente. Profe, ¿quién forma la orina? El riñón. ¿Quién lo transporta? Los uréteres. ¿Quién lo almacena? La vejiga. ¿Y quién lo expulsa? A, profe, la uretra. Clave A. A de águila. Muy bien, clave A. 12. Los peces de agua dulce son peces pichilones, ¿sí o no? A nivel excretor responden de manera distinta a los peces marinos. Esto tiene que ver con el hecho
que los peces de agua dulce habitan ambientes con un medio de concentración, con un medio menor de concentración de sal. Es decir, habitan en medios hipotónicos, correcto, eso lo hemos dicho, ¿no? El pez es hipertónico, el pez que está en agua dulce. Por esta razón, el agua ingresa constantemente a su cuerpo. Y en consecuencia, para eliminar el exceso de agua que hacen, orinan bastante, pues. Son peces pichilones, producen gran cantidad de orina. B de barco, B de beso, muy bien, beso, correcto. 12 beso. Bromuro, ya estamos entrando a química ya. Y un bromuro, muy bien. 13. ¿Cuál sería la 13? Dice, con respecto a la savia bruta podemos afirmar que a la savia bruta, profe, circula por el xilema, a la B o la D. ¿Pero qué transporta? No transporta sacarosa, transporta agua y sales en forma de iones. Muy bien. Clave B, beso. 14. Si la hormona HAT, ¿se acuerdan la hormona HAT? Es la hormona antidiurética o vasopresina. Y hemos dicho que la vasopresina, profe, absorbe agua. La aldosterona también absorbe agua, pero además absorbe minerales. Entonces, ¿qué pasa con la vasopresina? No actúa adecuadamente. Entonces, en el proceso de formación de la orina, si no actúa adecuadamente, profe, una falta de reabsorción de ion sodio, no, eso es aldosterona, para absorber sodio bicarbonato, ese es aldosterona. No, eso no es, la C no es. La D dice, que no se reabsorba agua a nivel tubular produciendo gran cantidad de orina. Ah, claro, pues, no te olvides, la vasopresina solo absorbe agua. Entonces la D está de acuerdo a eso, pues que no se reabsorba agua a nivel tubular, a nivel del tubo colector, produciendo gran cantidad de orina. Ah, muy bien, correcto. Eso es cierto, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa con la aldosterona? La aldosterona, ¿qué absorbe? Ah, la aldosterona va a absorber agua, pero además que absorbe minerales como el sodio. Por eso a la aldosterona se le dice mineral corticoide. En cambio, la hormona HAT es la vasopresina. Solo absorbe agua. ¿De acuerdo? Solo absorbe agua. Muy bien. Por eso la clave es la de dedo. 15 dice, todo ser vivo tiene un mecanismo por el cual elimina los desechos que provienen del metabolismo que realizan. En caso particular de los insectos, estos presentan como responsable excreción a quién. Ah, ¿por dónde liberan sus desechos? Ah, profe, por los túbulos de Malpighi. Correcto. 15, clave C. C de cama. Ah, C de casa. Cama también es con C. No hay problema. Colchón. Condón también es con C. C de condón, ¿sí o no? Correcto. Muy bien. Entonces la clave es la C. Túbulos de Malpighi. No se olviden, protonefridios en platelmintos. Nefridios es en los moluscos y en anélidos. Vacolas contráctiles en protozoarios. ¿De acuerdo? Vacolas contráctiles en protozoarios. Muy bien, jóvenes. Ahí nos vamos quedando. Si tienen alguna consulta, de repente alguna clave no ha quedado claro, lo hacen saber, aún tenemos 3 minutos. Con toda confianza, pregunten. Ya de repente algo hay que repetir. La 4. A ver, retrocedemos a la 4. La 4, la clave es la C. Ah, porque te dice, ¿no? Transporte de savia bruta. El agua, para que se transporte, primero tiene que haber una transpiración. Se tiene que perder agua en forma de vapor. Y eso genera energía, fuerza para jalar al agua que está ascendiendo. Así es, muy bien. Por eso la clave es la C. Muy bien, gracias a ustedes. Ya, ahí nos vamos quedando. Si tienen consultas, yo voy a estar acá todavía un par de minutos. Cuídense, estudien, repasen y vengan leyendo la siguiente clase, que es hormonas. Ya, hormonas en plantas, hormonas en vegetales. Ya, ustedes también cuídense mucho. No estén saliendo de casa si no es necesario. Ya, hasta la próxima clase. Muy bien. Gracias, ustedes también cuídense, que sigan teniendo un buen día. Aún si tienen consultas, dudas, lo pueden poner en el chat. ¿Ah?
Muy bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, ahí nos vamos quedando. Nuevamente, un gusto haber estado con ustedes. Señoritas, caballeros, cuídense, nos vemos la siguiente semana. Ya repasen muy bien este tema sobre circulación, sobre excreción, un poco del sistema linfático, ya, y vengan revisando por favor el siguiente tema que es hormonas, ya, hormonas en plantas y hormonas en el ser humano básicamente, ya, muy bien. Gracias a ustedes, cuídense, nos vemos, hasta luego Amelia, nos vemos.